A ver, pensemos en algo. ¿Por qué nos paramos en un semáforo en rojo a las 3 de la mañana aunque no venga ni un alma? ¿O por qué casi sin pensarlo bajamos la voz en cuanto entramos a una biblioteca? No son decisiones de vida o muerte, ¿verdad? Son automáticas. Bueno, en este análisis vamos a meternos justo ahí, a explorar esas fuerzas invisibles de la influencia social que guían lo que hacemos muchas veces sin que nos demos cuenta. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. ¿Qué pasa cuando lo que creemos o incluso lo que vemos con nuestros propios ojos choca de frente con lo que dice todo un grupo? Esa tensión, ese jaloneo entre el individuo y el colectivo es de las cosas más fascinantes de la psicología social. Para poder entender cómo funciona la influencia, primero hay que hablar de las reglas del juego social, claro. Pensemos en las normas como el software que está corriendo todo el tiempo de fondo en la sociedad. Y estas normas básicamente vienen en dos sabores. Por un lado, tenemos las explícitas, las leyes, los reglamentos, las que todos conocemos. Son directas, están escritas, pero por otro lado están las implícitas, que son esas reglas no escritas que simplemente sabemos y que, créanme, muchas veces son muchísimo más poderosas. Miren, este ejemplo es genial. Un elevador. ¿Hay alguna ley que diga que no puedes quedarte viendo fijamente a los demás? ¿O que tienes que hacerte lo más lejos posible? Claro que no. Y sin embargo, todos lo hacemos. Son estas normas implícitas regulando un espacio súper chiquito con una precisión increíble, lo que nos demuestra qué tan grabado traemos el orden social. Ok, ya tenemos la base, que son las normas. Ahora, vamos a subirle el nivel a esto. ¿Qué pasa cuando nuestra percepción, lo que estamos viendo claramente, se topa con que un grupo entero, de forma unánime, dice que es otra cosa? El psicólogo Solomon Asch diseñó un experimento que parecía de lo más sencillo. Como pueden ver, la tarea es obvia, ¿no? Solo hay que decir cuál de las tres líneas es igual a la línea de muestra. Cualquiera diría que es una prueba de la vista, no de psicología social. Y aquí es donde todo se tuerce. Imaginen la escena. Estás en una sala y uno por uno, todos los que van antes que tú eligen una respuesta que es visiblemente incorrecta, pero lo dicen con una seguridad total. De repente, la pregunta ya no es sobre qué línea es la correcta. La pregunta es sobre tu propia cordura, sobre si te atreves a ser el único que contradiga a todos. El resultado fue brutal. Un 81% de los participantes se dobló ante la presión del grupo y dio la respuesta incorrecta por lo menos una vez. Y no porque de pronto vieran mal, sino porque la presión de ser la única voz diferente era gigante. Es más, el 100% de la gente, incluso los que nunca cedieron, dijeron haber sentido una ansiedad y una tensión enormes. A esto, Ash le llamó conformidad, o sea, el acto de ajustar nuestro comportamiento para encajar con el grupo, aunque eso signifique ir en contra de lo que es evidente. Es la influencia en su máxima expresión, donde el miedo a que te hagan a un lado puede más que la confianza en tus propios ojos. Pero, a ver, ¿la mayoría siempre gana? Pues no, no siempre. A veces una minoría chiquita, pero bien aferrada, puede darle la vuelta a la tortilla y desafiar a todos. A este proceso se le llama innovación, y es igual de poderoso. A diferencia de la conformidad, donde la mayoría impone su ley, la innovación sucede cuando una minoría activa mete una idea nueva al sistema. Si lo piensan, los grandes cambios sociales de la historia, desde los derechos civiles hasta los movimientos por el medio ambiente, casi siempre empezaron así, con un grupito que se atrevió a ver las cosas de otra forma. Y aquí está la gran diferencia. La conformidad muchas veces es no más de dientes para afuera. Dices que sí, pero por dentro sigues pensando lo mismo. En cambio, la influencia de una minoría lo que busca es una conversión real. No se trata solo de que la gente actúe diferente, sino de que piense diferente. Es un cambio mucho, mucho más profundo. Pero ¿cómo le hace una minoría que no tiene poder? El psicólogo Serge Moscovici encontró varias claves. Primero, consistencia, o sea, mantener el mismo mensaje una y otra vez. Segundo, autonomía, demostrar que no lo hacen por un interés personal. Y por último, generar confianza con un estilo firme pero flexible, no ser unos dogmáticos. Estos puntos hacen que la mayoría por lo menos se detenga a pensar. Bueno, ahora sí, llegamos a la forma más potente y, la verdad, más inquietante de influencia social. Ya no estamos hablando de la presión de tus cuates o de un grupo, sino de las órdenes directas de alguien que representa la autoridad. En los 60, después de todo el tema de los juicios de Nuremberg, el psicólogo Stanley Milgram se preguntaba cómo gente común y corriente podía llegar a hacer cosas terribles. Entonces diseñó un experimento con una fachada, un supuesto estudio sobre la memoria.
A los participantes se les decía que tenían que dar descargas eléctricas cada vez más fuertes a otra persona, el aprendiz, cada vez que se equivocara. Obviamente, cuando los participantes empezaban a escuchar los gritos de dolor del aprendiz, querían parar. Pero ahí estaba el investigador con su bata blanca, muy serio, y le soltaba frases como esta. Sin amenazas, ¿eh? Solo una presión fría, sistemática, para que obedecieran a la ciencia. El resultado fue espeluznante. Hay que aclarar, los gritos eran una grabación y las descargas eran falsas, claro. Pero en la versión del experimento donde el participante no podía ver ni oír a la víctima, el 100% de ellos obedeció hasta el final, hasta la descarga máxima de 450 voltios. Esto demostró que la distancia psicológica es clave para que obedezcamos órdenes destructivas. Entonces, después de todo esto, ¿qué aprendemos? Pues que tal vez no somos esos individuos tan autónomos y dueños de nuestras decisiones como nos gusta creer. Gran parte de lo que hacemos es el resultado de una negociación constante con el poder de la situación en la que estamos. Estos tres procesos, la creación de normas, la presión para seguirlas y la tendencia a obedecer a la autoridad, forman una especie de algoritmo social. Es un sistema que por un lado garantiza el orden, pero por el otro también nos puede llevar a actuar completamente en contra de lo que creemos correcto. Y esto nos deja con la pregunta final. Si la influencia social es inevitable, ¿dónde queda nuestro poder de decisión? Quizás la verdadera autonomía no está en tratar de escapar de la influencia, porque eso es imposible. A lo mejor está en ser conscientes de ella, en entender cómo funcionan estas fuerzas, para que por lo menos tengamos la opción de cuestionarlas.